Quiero también agradecerle a un gran amigo, a un hombre que ha estado en muchas batallas políticas, pero sobre todo desde hace más de 30 años, recorriendo el país y generando una gran conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y todavía recuerdo aquellos videos con Carlos Pinzón, y hoy veo todo lo que se ha construido gracias también a su liderazgo, y les pido un aplauso para Jairo Kropatowski. Quiero darle un saludo a Jenny Gómez por su trabajo, por su empeño, por estar siempre pendiente de estas materias, por convocar los grupos, por ayudarnos y orientarnos. Al doctor Alcibiades Cerrato también mi más sincera congratulación por su trabajo arduo. A Juan Felipe Sánchez, a Julián Felipe, perdón, a Gerson, a Héctor Julio, a Miguel Ángel, a Hernando, a Armando y a todo el Comité Nacional que nos ha venido ayudando en estas materias. También le agradezco a Felipe Buitrago, nuestro equipo programático que ha estado al frente de estos temas. Felipe, muchas gracias. Felipe. Y al doctor Jorge Mario Isman también, que nos acompaña hoy en esta reunión. Antes de entrar a esta conversación, quiero darle la palabra a Marta Lucía, porque quiero también que les dé un saludo y quiero decir una cosa. Esto es un trabajo en equipo y nos hemos enriquecido como equipo. Nosotros veníamos haciendo un trabajo en la campaña nuestra, pero debo ser además muy franco y muy honesto. El equipo de la campaña de Marta Lucía nos ha dado enormes aportes, muy valiosos, para que como equipo enriquezcamos esta propuesta que hoy le hacemos a toda la población con discapacidad en Colombia. Y yo espero que nuestro gobierno, nuestro plan de desarrollo, nuestra gestión le deje a toda la población con discapacidad en Colombia la satisfacción de no haber encontrado gobierno alguno que le dé tantas reivindicaciones y tantos espacios como lo esperamos hacer nosotros. Así que Marta Lucía, por favor, daros un saludo. Bueno, pues mil gracias, yo agradezco muchísimo a Iván Duque, nuestro próximo presidente. Necesitamos que el 17 de junio todos ustedes, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, todos acompañemos a esta elección de un hombre joven, talentoso, preparado, con una gran vocación de servicio y sobre todo con un amor inmenso por Colombia, por cada colombiano. Porque cuando nos hemos encontrado en distintas circunstancias de la vida con tantas personas que tienen alguna discapacidad en Colombia, nos encontramos siempre con seres humanos integrales, siempre con seres humanos que tienen expectativas como las tenemos todos, y lamentablemente muchas veces han tenido una sociedad sorda o una sociedad ciega ante esas expectativas. Y lo que necesitamos nosotros es que haya una sociedad siempre atenta a las personas que tienen una discapacidad. Sabemos que son distintos los tipos de discapacidad, son diferentes los grados de discapacidad, pero esto lo que requiere es una sociedad permanentemente consciente y sobre todo un Estado realmente comprometido con unas políticas públicas que incluyan, porque aquí se trata de inclusión para las personas con discapacidad en Colombia. Sabemos que la discapacidad visual realmente genera unas limitaciones, pero también da unas grandes posibilidades. Yo he tenido el privilegio, y pues es de alguna manera duro decirlo así, de conocer realmente por mi trabajo en el Ministerio de Defensa, y saludo al general Castellanos, excomandante del Ejército. He tenido el privilegio de conocer a tantas personas que después de prestar sus servicios a esta patria quedaron con alguna discapacidad, y las discapacidades visuales, las discapacidades auditivas, a veces por las bombas, por las minas, por tantas cosas que le ha tocado sufrir a nuestros soldados, evidentemente generan una limitación, pero cada vez más le muestran a uno que son personas que tienen una integridad y una integralidad
que a veces de verdad le hace falta a las personas que no tienen ningún tipo de condición de discapacidad. Y he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver soldados que, a pesar de haber quedado con una discapacidad visual por cuenta del conflicto, sin embargo entraron a estudiar después de muchos años, tuvieron muchas veces a sus cuidadores o cuidadoras al lado leyéndoles el material de sus clases, y después de varios años los hemos visto graduarse en diferentes carreras. La discapacidad visual, la discapacidad auditiva, inclusive la discapacidad cognitiva, que antes decía la gente es que una persona con discapacidad cognitiva no tiene ninguna posibilidad de incluirse en la sociedad. Mentira. Conozco montones de personas con un síndrome de Down, con algún tipo de discapacidad, que lo único que han necesitado, al igual que los de la discapacidad visual, auditiva, etcétera, lo único que han necesitado es el amor de sus seres queridos. Es realmente la paciencia y la comprensión de las personas con las que ellos conviven. Y una vez que tienen realmente la determinación de luchar y volver a salir adelante, encontramos de verdad que tienen todas las condiciones para incluirse en esta sociedad. Y en el caso del síndrome de Down que les estaba hablando, encontramos montones de personas que han hecho sus estudios, que se han preparado, que trabajan, que se vuelven de verdad autosostenibles, porque lo más importante cuando hay una persona con condición de discapacidad es que su inclusión le garantice una autosostenibilidad, porque también sabemos, muchas veces, sobre todo cuando se trata de niños, son sus padres, los cuidadores. ¿Y cuál es la angustia de sus padres? ¿Qué va a pasar con esta hija o este hijo el día que ellos fallezcan? De tal manera que necesitamos un gobierno comprometido con generar las políticas públicas que nos garanticen ese acceso a la educación, esas oportunidades laborales, porque eso es lo que los vuelve de verdad autosostenibles, eso es lo que les da la libertad económica y también obviamente su dignificación como seres humanos. Todo eso, repito, requiere sensibilidad, requiere un presidente al que le duela y que de verdad sienta amor por su país. Eso es lo que es Iván Duque para mí y eso es lo que va a hacer para ustedes. Y les quiero contar una cosa. Hace unos meses, realmente este proceso que hemos vivido con Iván para mí es algo muy bonito, porque ustedes saben que competimos los dos hasta el 11 de marzo para tener la candidatura de esta coalición por Colombia, y el 11 de marzo a las 5 de la tarde éramos uno solo, como si nunca hubiéramos competido. Hemos armado una campaña de unidad, donde nuestros equipos de trabajo, nosotros mismos, es como si siempre hubiéramos estado juntos trabajando en la campaña. Por eso a veces me cuesta un poco de trabajo. Llegó ¿hace cuántos meses fue? Nada, fue hace muy poquito, un mes y medio tal vez. Íbamos en un avión para Cali, donde hubo un excelente evento sobre las personas con discapacidad, y desafortunadamente habían invitado a todos los candidatos. El único candidato que había confirmado fue Iván Duque. Desafortunadamente, como los demás habían cancelado, entonces él llegó allá y lo cancelaron a última hora. Le dijeron no venga, porque es que sus colegas se disculparon, no les pareció que el tema era tan importante, y él dijo, pues yo estoy acá, estoy listo, estoy preparado, yo quiero asistir. Pues bueno, no lo dejaron asistir y me mandó a mí a ese evento. Y realmente hay tantas cosas que a uno le sorprenden. Me sorprende que a estas alturas de la vida Colombia no tenga todavía un registro exacto sobre cuántas son las personas en Colombia que tienen una condición de discapacidad, ni cuál es el tipo de discapacidad, ni cuáles son sus edades, ni cuál es su condición social, ni en dónde viven. Todo eso tiene que ser realmente el punto de partida para un gobierno que va a demostrar desde el día 1 que tiene una altísima sensibilidad con las personas que tienen una discapacidad. En el gobierno de Iván Duque no solamente vamos a tener las estadísticas, sino vamos a tener las políticas precisas para poder realmente atender a esas expectativas, para garantizar que haya una educación que les permita de verdad
incluirse, porque la inclusión tiene que ser eso, reconocer cuál es la posibilidad y de qué manera la educación tiene que incluirlos. El tema del trabajo es que este es un país donde hay montones de oportunidades para una persona que de pronto tiene la limitación auditiva, pero ve y maneja sus manos perfecto, puede hacer miles de cosas, o quien tiene una limitación y está en una silla de ruedas y tiene esta cabecita intacta, sus manos intactas y su capacidad de aprendizaje intacta. Nosotros en muchísimos campos, tanto en el sector privado como en el sector público, vamos a ayudarles realmente a que haya más apertura en esta sociedad. Y les quiero contar una cosa, desde hace muchos años yo he estado realmente viendo que hay montones de empresarios que quieren de verdad incluir personas que tienen una discapacidad, que están con discapacidad. Tuve oportunidad precisamente a raíz de tener esta experiencia en el Ministerio de la Defensa, y hay una fundación en la que hemos ayudado por muchos años que se llama Tejido Humano, y se encuentra uno que los empresarios que quieren ayudar de pronto dicen, pero es que hay que hacer reformas, porque a veces la propia ley queriendo ayudar lo que hace es que frena las posibilidades de ayuda. Nosotros necesitamos que las personas con discapacidad puedan incorporarse laboralmente, pero que realmente esto para los empresarios de verdad sea algo fácil, no que se les vuelva más difícil una persona con condición de discapacidad. Entonces tenemos que mirar, porque hay algunos ajustes que hay que hacer en la ley. Ustedes saben muy bien, el hecho de tener que pedir permiso en el Ministerio de Trabajo si una persona con discapacidad incumple o falla en sus responsabilidades laborales, pues en lugar de garantizarle la estabilidad en el empleo, lo que hace es que la gente no lo contrata, porque después dice, ¿cómo vamos a hacer? El tema del sistema de todo lo que tiene que ver con el sistema institucional para la discapacidad, la accesibilidad. Necesitamos que acá todas las normas de construcción realmente reconozcan la necesidad de tener accesos fáciles en todos los espacios públicos, en todas las oficinas públicas tiene que haber. Aquí tenemos, como decía ya Iván, a una de las personas más calificadas, tanto por su condición misma en lo personal, como por el trabajo que ha hecho con las personas con discapacidad. Él es el ex senador, amigo de siempre, también ex candidato Jairo Flopatos, que ustedes saben que ha trabajado muchísimo por estos temas. Y sé que también pues con el Felipe Buitrago, con Jorge Mario Isman, con todo el equipo programático han venido afinando las propuestas. Hay que mirar realmente cómo lograr nosotros que haya todo un sistema que desde el punto de vista interinstitucional nos garantice de verdad las políticas públicas, pero sobre todo el trabajo permanente para que la sociedad colombiana acoja, recoja, reconozca la importancia que tienen las personas con discapacidad. Acá tenemos otro héroe maravilloso, yo me muero de envidia, con toda su limitación, tiene prótesis en sus dos piernas, ha participado en las competencias maravillosas y se hace 22 kilómetros en 3 horas y media, 4 horas. Esto es absolutamente maravilloso. Yo solamente quiero decirles a ustedes, de verdad, felicitamos a tantos que logran superar las limitaciones, porque de pronto esas limitaciones que a veces lo ponen a prueba, lo ponen a crecer también muchísimo más que otros en otros campos, de tal manera que ustedes son un ejemplo, pero sobre todo son una inspiración sobre lo que tenemos que hacer en esta sociedad, esforzarnos más, responder mejor y tener un gobierno que de verdad tenga esta grandísima sensibilidad, este grandísimo compromiso, y ese gobierno es el que va a presidir Iván Duque desde el próximo 7 de agosto, pero desde el 18 de junio ustedes lo van a ver trabajando de frente por todos estos temas. Muchísimas gracias, Iván. También es compañero de Jairo de la universidad. ¿Así? Así. Vea pues. Vea pues. Qué bueno. Bueno, yo la verdad sí quiero proponer una dinámica. Yo voy a hacer una intervención relativamente corta para describir más o menos lo que queremos plantear. Dime, quiero darle la bienvenida al concejal Diego Devia, que venga, es Diego, papá de un hijo con discapacidad. Por favor, venga, Diego. El niño. Bienvenido, honorable concejal. Gracias, Diego. Y también está el representante José Jaime Uzcategui. También nuestro amigo José Jaime.
¿Qué otro concejal o representante se nos escapa? Un saludo a nuestro excomandante de las fuerzas militares del ejército, se me olvidó el nombre, General Castellano, bienvenido a este evento. Para mí es un honor. Bueno, yo lo que quería proponer es hacer una intervención corta. Quería también darle la palabra a Jairo, que Jairo converse también con nosotros y hablamos esto a un diálogo sobre temas puntuales. Aquí está Felipe Buitrago, y con Felipe Buitrago hace unos años escribimos un libro que se llama La economía naranja. Y una de las innovaciones que tuvo el libro, ese no, ese efecto naranja, pero ahí hay unas cosas. Usted va a ver un artículo que se llama 7I, ahora le cuento por qué. Porque desarrollamos un marco lógico de políticas públicas que es aplicable transversalmente a muchas áreas. Y yo quería plantear el tema de las 7I en el contexto de cómo elaborar la mejor política posible o la mejor agenda posible para las personas con discapacidad en el país. Primer tema, primera I que yo quiero plantear, información. Nosotros tenemos cifras que no siempre son muy precisas. Se habla de 3 millones, de 3,5 millones, de 4 millones, de 4,5, de 5, en cuanto al número de personas con discapacidad en el país. Entonces, lo primero que necesitamos para tomar una de las mejores decisiones es contar con la información más fidedigna y más precisa posible. Y esa tiene que ser una tarea prioritaria en el gobierno nuestro. Eso quiere decir que el proceso censal tiene que tratar de ser más riguroso, pero más allá de la cuantificación o la identificación censal, lo que necesitamos saber es la ubicación geográfica, el tipo de ingreso, el tipo de circunstancias familiares, el tipo de entorno, las actividades, si están yendo, si no están yendo a formación, las oportunidades de empleo, etcétera, etcétera, para que tengamos la mejor caracterización posible de todas las personas con discapacidad y podamos entender con el mayor detalle las necesidades puntuales de cada una de las regiones del país. Ese es un primer tema, información. Lo otro es que la información tiene que ir conectada también en saber cuántas y cuáles son todas las fundaciones en el país que están trabajando con la población con discapacidad, porque hay dispersión de fundaciones y al final todas las fundaciones terminan compitiendo casi que por la misma bolsa de recursos y muchas fundaciones terminan padeciendo de una enfermedad crónica que se llama la proyectitis aguda. ¿Por qué digo enfermedad crónica? Porque son fundaciones que para sobrevivir económicamente tienen que estar haciendo pequeños proyectos y tocar las puertas de distintas agencias, de distintas empresas, y se pierde muchísimo esfuerzo solamente tocando la puerta y se pierde muchísimo esfuerzo disputando los recursos que están disponibles en el sistema. Si logramos mapear todas las fundaciones, lo que yo tengo pensado es que las fundaciones participen en una sola agenda de innovación social para la población con discapacidad que nos permita, en lugar de estar llevándolos permanentemente a pequeños proyectos, a sacar adelante la figura que nosotros queremos estimular, que son los bonos de innovación social, donde podamos tener el aporte de recursos a unas misiones estratégicas que cumplen las fundaciones y se va pagando con respecto al cumplimiento de resultados, y logramos tener un sistema mucho más articulado de fundaciones, mucho más articulado de prioridades y mucho más articulado de objetivos. Entonces esa es la primera I. La segunda I son las instituciones, que no es menor. ¿Quiénes son los dolientes de la política pública de discapacidad? ¿Quién es la cara visible de la política pública de discapacidad? Y ustedes saben que desafortunadamente, usted lo conoce muy bien, doctor Jairo, eso se va peloteando de un lado al otro. Entonces, cuando hay un ministro de Educación que se interesa, entonces se da un pedacito para Educación, si no hay un pedacito en el Ministerio del Interior, si no hay un pedacito en el Ministerio de Salud, pero no hay una cabeza visible en el Estado que responda por la integralidad de la agenda, y ahí tenemos un problema. Entonces, definitivamente, yo sí me quiero comprometer con que tengamos en la presidencia no solamente lo que yo he vislumbrado, que es tener un responsable de la agenda de innovación social,
sino que tengamos también dentro de la agenda de innovación social una persona visible, responsable de la articulación de toda la agenda transversal para la población con discapacidad en el país, y que le reporte directamente al presidente de la República. Y eso obviamente tiene una ventaja, y es que primero quiero que en el plan de desarrollo esté incorporada esa visión, y que esa visión también trabaje de manera descentralizada con las responsabilidades que recaen sobre alcaldes y gobernadores, pero principalmente sobre las alcaldías. Y ahora me voy a referir al por qué. Pero necesitamos esa articulación, ojalá con la menor burocracia posible del gobierno central, para poder llevar los recursos que transfiera el Estado directamente, sin intermediarios, a los beneficiarios. Ese es un tema para mí central. La tercera I es infraestructura, porque de eso se habla mucho, pero no está acondicionada la infraestructura. Entonces, tenemos, por ejemplo, los suficientes vehículos de transporte público acondicionados para la población con discapacidad. No. Tenemos en los espacios públicos, estadios, coliseos, terminales de transporte, aeropuertos, el acondicionamiento de la infraestructura suficiente para atender a la población con discapacidad. No. Entonces, como no está, lo que hay que plantear es de una vez los códigos de infraestructura que necesitamos en el desarrollo urbano, las rampas, que tengamos las facilidades, e inclusive cuando se van a hacer programas habitacionales, que no me toque ver tragedias como la que me tocó ver en Montería, 4 pisos en una casa gratis y una persona con discapacidad sin ascensor, teniendo siempre que depender de algún buen vecino que lo ayude a subir. Ese tipo de cosas no deben pasar. La infraestructura que se construya por parte del Estado tiene que estar concebida y pensada para tener la inclusión desde un punto de vista estratégico. Y lo mismo tiene que ser en todo tipo de infraestructura que sea abierta al público, pero de responsabilidad privada. Me refiero a centros comerciales, por ejemplo. Me refiero, por ejemplo, a teatros que sean privados, universidades, parques, colegios, porque eso para mí es central. Entonces quiero que esos lineamientos estén muy bien orientados. Eso es lo que tiene que ver con infraestructura. Ahora viene la cuarta I, inclusión. Inclusión. Hace un año, menos de un año, estuve en la ciudad de Cali. Mentira, sí, hace un año. Y en la ciudad de Cali me fui al distrito de Agua Blanca y fui a conocer la fundación de Jason Aristizábal, que a mí me impactó, realmente me marcó la vida para siempre. No sé si has ido alguna vez allá, Jairo, pero es una belleza. La historia de Jason, no sé si todos la conozcan, no quiero aburrir a los que no la conocen, pero Jason se ganó el premio CNN Héroes a nivel global y se ganó el premio de Héroes de Caracol Televisión en su momento. Y él empezó de la forma menos, digamos, menos estratégica, pero con todo el corazón. Él, que había nacido y había crecido con una discapacidad, se dio cuenta que en el barrio había un niño que estaba prácticamente confinado a su casa porque no tenía una silla de ruedas. Y Jason, con creatividad, se fue ingeniando el camino y consiguió la silla de ruedas para el niño. Y entonces en el barrio se empezó a correr la voz que allá hay un muchacho que regala sillas de ruedas. Entonces a la semana tenía una cola buscando sillas de ruedas y bueno, se siguió inventando algo y de pronto un día le dijo al papá, ¿por qué no me presta el garaje para poner aquí unas colchonetas? Y él mismo se encargó de traer unas terapeutas que necesitaban la práctica universitaria para que trabajaran con la comunidad. De nuevo, se pasó la voz y ya, papá, ¿por qué no me presta la sala? ¿Por qué no me presta un cuarto? Y así fue creciendo hasta que ya la casa realmente estaba felizmente invadida del buen corazón de Jason con la comunidad. Hoy tiene una fundación reconocida globalmente y son cerca de 600 niños con discapacidad en un programa de formación incluyente, donde niños que tienen distintos niveles, por ejemplo, de discapacidades cerebrales, están compartiendo con el resto de los niños, y los niños son sus mentores, sus tutores, sus guardianes, sus promotores,
sus defensores. Y son niños que crecen con un grado de alegría único. Y son niños que además se sienten parte de la sociedad sin ningún tipo de restricción. Yo lo que quiero es que el modelo de educación colombiano se convierta en un modelo absolutamente incluyente y que no haya ningún límite para poder transmitir la capacidad cognitiva en el individuo. Y eso para mí será un derrotero, que desde el primer día en la agenda educativa nuestra, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, técnica, tengamos al Estado comprometido en ser incluyente, y que eso también incluya al SENA, y que también demos incentivos al sector privado para habilitar en sus nóminas a personas con discapacidad, o como lo digo yo, con capacidades especiales. Pero esa inclusión no viene sola. Yo quiero que nosotros también nos comprometamos desde el punto de vista del liderazgo y en la formación nuestra de gobierno. Yo quiero darle la oportunidad al liderazgo de personas con discapacidad para que estén no solamente en la agenda de discapacidad, sino para que tengan una presencia en el Estado y sean un ejemplo de gestión, de liderazgo, de administración, y espero poder cumplir ese anhelo que tengo desde hace muchos años, que también hace parte de esa idea de inclusión. La quinta I, ingresos. Ingresos. Y eso tiene que ver con empleo, pero también tiene que ver con emprendimiento y también tiene que ver con oportunidades. En mi vida pasada, cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, yo era miembro de la Junta del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, y cada semana teníamos que evaluar y aprobar proyectos en distintos países de América Latina. Oh sorpresa, un día me encuentro con un proyecto en Chile, con la industria vinícola. Estaban buscando una inclusión laboral con personas con discapacidad y se habían encontrado con que las personas que son invidentes, las personas que tienen discapacidad visual, esas personas logran desarrollar otros sentidos con mayor agudeza. Uno de ellos, el gusto. Hicieron un programa de formación de catadores de vino que terminaron trabajando con las principales casas vinícolas de Chile. No vaya a decir, yo no se emborracharon, no digan eso, no es verdad. Pero fuera de charla, terminaron participando y hoy están incluidos. Y yo creo que en un país como Colombia, nosotros podríamos hacer lo mismo formando baristas, que puedan estar también vinculados al desarrollo del sector cafetero en nuestro país y en otras áreas. Pero yo lo que quiero es empecemos a innovar y a incluir laboralmente a la población en esas oportunidades. Mira, a mí por ejemplo me ha impactado siempre la labor que ha hecho la familia Salazar en la Gran Estación. Porque, claro, a raíz de unas circunstancias familiares que vivieron en cabeza de Juan Pablo, que además les debo decir, le quiero hacer un reconocimiento, es una persona que a mí me merece también todo el respeto porque lo he visto haciendo una gran labor de activismo. Pero ese trabajo en su familia, de darle oportunidades de empleo a personas con discapacidad y que lo hacen con una excelencia única, nos demuestra que aquí el tema es tomar la decisión, tener la voluntad para hacerlo. Y eso también debe ser ese trabajo del Estado con el empresario para generar esas condiciones. Hay una sexta I, que yo la llamo inspiración. Y es cómo vamos a inspirar. ¿Quiénes inspiran? Inspiran personas como usted. Inspiran personas como Jairo, como cada uno de los que he saludado acá. Como inclusive un periodista amigo que hoy no está con nosotros, Argemiro, de Colprensa, una persona que tiene también una discapacidad, pero cuando uno lo ve a él trabajando en el día a día, uno se da cuenta que cuando hay esa vocación y esa voluntad no hay límites. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a toda la población colombiana, que la discapacidad no es un límite, que tenemos que estar por encima
esas circunstancias y ser capaces de llevar a cualquier grado de éxito la voluntad de esas personas. Y uno lo ve inclusive con nuestro equipo en los Paralímpicos. Tenemos un equipo cada vez con más exigencia, cada vez con más competencia, y eso nos demuestra que en la cultura deportiva de Colombia hay oportunidades, y lo mismo lo veo en la economía naranja, que es un tema que quiero plantear, las industrias creativas como un nicho especial también para las personas con discapacidad. Y eso también me lleva a tocar temas tan sensibles como por ejemplo el de los cuidadores. Nosotros necesitamos que en los próximos años tengamos un estatuto claro para los cuidadores de las personas con discapacidad. Un estatuto que nos permita reconocer la seguridad social, que nos permita reconocer el esfuerzo y la dedicación de las personas por sus familiares, de las personas que se han especializado también en dar el mejor cuidado posible, y que nosotros también habilitemos en el país, que me parece importante decirlo, una gran capacidad de investigación, que la necesitamos, un gran centro de investigación sobre la discapacidad en el país, aplicada a distintos síndromes, puede ser en el caso de discapacidades mentales, en el caso de algunas dificultades de motricidad, pero hacer la investigación y ver cómo impulsamos con ciencia y tecnología el sacar a las personas adelante. La semana pasada casi lloré, o mejor dicho lloré. Fui a una comida donde me invitaron unas personas que querían hablar conmigo, y un señor se paró y me dijo: le quiero contar una cosa. Le dije: sí, señor, cuenta. Me dijo: yo he tenido en la vida unas circunstancias trágicas, pero tengo una gran alegría. Y le dije: cuenta. Dijo: yo tenía 2 hijos con mi esposa. Mis 2 hijos murieron en un accidente de carro cuando tenían 8 y 6 años. Casi no me logro recuperar. Después, anímicamente, cuando nos recuperamos con mi esposa, ella quedó embarazada y ella murió el día del parto y nació mi hija. Y mi hija tiene parálisis cerebral. Yo iba escuchando la historia realmente y cada paso de la historia me estremecía más. Y me dijo: le quiero mostrar una cosa. Y me mostró en el celular un video de ella, donde con un gran esfuerzo, hoy a sus 19 años, me está diciendo que va a votar por mí. Realmente me tocó la fibra, y me la tocó a tal punto que para mí este no es un tema que hay que tener en el plan de gobierno, como dicen algunos. Hay que meter el capítulo. Oye, me se olvidó el capitulito. No, es que no es un capitulito. Esto tiene que estar en todo el corazón de lo que va a ser nuestro plan de desarrollo. Y mi última I, el individuo, la persona. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene que ser dignificada y tratada con amor. Cada persona tiene que recibir de parte de la sociedad esa comprensión, ese anhelo, esa especie de ilusión de verlo surgir. Pero hay algo que para mí es central. No todas las personas tienen la posibilidad de estar preparadas para enfrentar no las dificultades, los retos que significa tener un hijo en condición de discapacidad, sobre todo en las familias de más bajo ingreso en el país. A una familia de muy bajo ingreso le toca enfrentar una situación de discapacidad a algunos de sus hijos y no tiene quien lo asesore, no tiene quien lo acompañe, no tiene alguien que lo guíe, porque demanda no solamente la paternidad o maternidad tradicional, demanda una serie de habilidades emocionales mucho más rigurosas. Y una de las cosas que hemos planteado con Marta Lucía en nuestro plan de gobierno
son las escuelas de padres. Y es que periódicamente en la infraestructura escolar y periódicamente en asocio también con cajas de compensación, le permitamos a esas familias tener esos asesores, esos guías, esos tutores para enfrentar esos desafíos y hacerlos ser padres con excelencia, porque sus hijos son personas con capacidades especiales y ellos tienen que prepararse anímica, psicológica, espiritualmente para ser los padres que lleven a esas personas a crecer sin ningún tipo de limitación. Esas son las ideas que quería compartirles, donde hay una agenda de gobierno, que sí toca la educación, sí toca la salud, sí toca la infraestructura, sí toca el deporte, sí toca la cultura. Y nosotros pensamos que en el país vamos a construir 1.600 centros sacúdete en los próximos 4 años. Salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento. Y yo los quiero ver no solamente para la población, sino lo quiero ver como un encuentro de la población con capacidades especiales y el resto de la población para estar unidos y sentirnos orgullosos de ser colombianos. Eso se los quería compartir. La verdad, Iván y Marta Lucía me quitaron las palabras, de verdad. Sí, nos dejaron mudos. Nos dejaron mudos ustedes dos por el alto y profundidad de conocimiento que tienen frente a este tema. Me parece que ya Colombia, y ustedes lo saben muy bien, está completamente rebosada de normas y de leyes, y lo que necesitamos ya es ponerlos en práctica. El documento que le estamos entregando, y un agradecimiento profundo a Felipe por su excelente trabajo, y obviamente a toda la comisión coordinadora, Jenny, Armando, por favor, también, ¿dónde está nuestro organizador también? Aquí en Don Alcibiades también. Y de verdad, yo quisiera darle la palabra a Iván y Marta Lucía, porque ya lo que yo pueda decir es mejor que vengan de ellos. A mí me gustaría, no sé si Héctor Julio o Uriel, Héctor Julio o Uriel, si alguien quiere decir algo, Armando, usted como director también de la discapacidad del centro, si quiere decir algo. ¿Usted me deja hacer un comentario? Sí, claro. Yo no puedo dejar de hacerle un reconocimiento. La semana pasada estuve en la Universidad de Distancia de Colombia, en la UNAD, y nuestra no lo sabe Marta Lucía, mi vida es como, tiene muchas cosas que son como una paella, espero me haya quedado bien cocinada, pero lo cierto es que hace muchos años me invitaron a ser profesor de la UNAD, y fui profesor de la UNAD desde Estados Unidos. La semana pasada tuvimos un foro extraordinario y ahí conocí a Julián. Julián ha sido un estudiante excepcional, y si alguien tiene alguna duda de lo que ves capaz de hacer la UNAD, no solamente con la población colombiana, sino con la población colombiana con discapacidad, es el caso de Julián, que es un ejemplo de estudiante y sobre todo espero que sea un ejemplo de profesional, Julián. Sus preguntas, su capacidad de construcción, de la Universidad Nacional de Colombia, no de la UNAD, sino de la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntanos a todos lo que viste la semana pasada en el foro. Vale, mucho gusto, me presento, soy Julián Sánchez, yo soy abogado especializado en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia. Terminé el magíster en Discapacidad e Inclusión Social en la Universidad Nacional con tesis meritoria, y pues también soy deportista paralímpico retirado con 2 logros en oro para Bogotá en Internacional Nacional. No me gusta gloriarme los logros, pero me gusta mostrar las capacidades dentro de la DIS, entre paréntesis, y después capacidad. La línea de trabajo, la visión de país que necesitamos es donde las personas, el Estado, propicie todas las herramientas, todos los ajustes razonables
para que las personas con discapacidad se nos respeten y reconozcan los derechos de autonomía e independencia. De ahí partiríamos la línea. Obviamente, desde la dignidad. Un aplauso. Se tocaron dos temas ahorita. En la agenda educativa, con las capacidades de aprendizaje, como decía nuestra vicepresidenta. Así como se hacen rampas para subir a determinadas infraestructuras, ascensores, las capacidades cognitivas de aprendizaje son diferentes en todos, ¿sí? Es diseñar los decretos, las leyes ya están, ¿sí? Es pensárnoslas cómo va a ser ese DUA, ese diseño universal de aprendizaje, esa accesibilidad al aprendizaje. Los planes que van a tener, los planes individuales de ajustes razonables para las personas. Soy un aficionado al emprendimiento. Exacto. Claro que nosotros nos conocimos en Gran Estación. Así es. En Gran Estación, y luego conocí a Jairo. Y en esa economía naranja, aquí hay grandes talentos de emprendimiento y grandes talentos culturales, ¿sí? Hablando de economía, nuestra vicepresidenta, Marta Lucía, el cierre de campaña, ella hablaba de una justicia social, ¿sí? Aquí en esta campaña, el Centro Democrático, encabezado por estos dos grandes líderes, pues bueno, más que un presidente y una vicepresidenta, lo que veo son grandes líderes y un gran liderazgo, ¿sí? Es ver la justicia social. En la justicia social, de la mano de la economía naranja, también que vayan a economías alternativas, ¿sí? Para empezar a cortar esas brechas de vulnerabilidad, esas brechas de pobreza, empezar a democratizar la riqueza, ¿sí? La otra campaña dice que aquí no nos preocupamos por los más vulnerables. Eso no es cierto. Aquí lo que queremos es una Colombia con justicia social, donde todos tengan en sus manos esa democratización de riqueza. Ahora, ya para terminar, es emocionante, y aquí lo digo como una experiencia. Una profe de la maestría, profesora Leida, contaba que en Estados Unidos una amiga de ella iba caminando, y aquí, una amiga de Estados Unidos estaba caminando aquí en Colombia y decía, aquí no veo personas con discapacidad, ¿sí? Qué bueno. En cambio en Estados Unidos hay mucho personas con discapacidad. Y le dice ella, querida, lo que pasa es que allá tienen accesibilidad, se respetan sus derechos, se les hacen efectivos sus derechos. Aquí el ciudadano vive en lo privado, y hasta ahora, bueno, de un tiempo para acá, entre poco y sumando la fuerza de todos, esas fuerzas de ciudadanía privada ahora son ciudadanías públicas, que ya dicen no más. Aquí lo que hay discapacidad, lo que queremos es trabajar por el país, trabajar por nuestras familias, porque nuestras familias son un gran apoyo, ¿sí? Sin ellas en realidad no se nos facilitaría nada. Así que muchas gracias, me encanta aficionado a la economía naranja. Muchas gracias, Julián. Un aplauso para Hemos oído testimonios, hemos oído a nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Ahora nosotros también queremos decirle que confiamos plenamente en todas esas palabras, porque va a llegar a todos los rincones de Colombia.
es primera vez, doctor, créame, que le pone un candidato presidencial ese compromiso humano, el intérprete, por favor, a un tema tan supremamente sentido en Colombia como es las personas en condición de discapacidad. Aquí tenemos mamás, aquí tenemos cuidadoras. Yo represento a la Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales. Les decía, tuve mi hija, hoy mi padre, mi hermano murió con discapacidad. Y aquí hay mamás que, como bien lo dices, han luchado años, que llegan sus hijos a 40, 50, ¿por qué no decir los 60 años? Y jamás el Estado colombiano le ha dicho, venga, que usted es una formadora sin sueldo, una luchadora por ese hijo, y siempre han sido ignoradas por el Estado colombiano. Jamás se le ha visto al gobierno mirar la familia de la persona con discapacidad, y eso es algo que tenemos que trabajar de la mano de nuestra presidencia y de nuestra vicepresidencia. Como estamos convencidos que el gobierno solo no puede, tiene que haber un compromiso de las organizaciones sociales, de todos los ciudadanos colombianos que queremos el tema y de los que no quieren también, porque los vamos a sensibilizar. Hemos preparado, doctor Duque, nuestra señora vicepresidenta, nuestra doctora Martica, un gran pacto social que nuestros compañeros de trabajo van a leer, que se llama Gran Pacto por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sus familias y sus cuidadores, con el doctor Duque, presidente, vicepresidenta, doctora Marta. Entonces lo vamos a escuchar. Voy a presentar acá a uno de los programáticos que hemos estado trabajando en todos estos documentos, para que lo lea Armando y podamos socializarlo con todos. Jenny, una noticia que yo no quería dejar pasar para que ustedes la recuerden. En la campaña nuestra lanzamos un comercial hace cerca de un mes que se llama Construir y no Destruir. Y ese comercial tiene una característica: es la primera vez que se hace en Colombia un comercial o una propaganda con un mensaje político que viene incorporado la traducción en laxo, que eso también refleja que el compromiso nuestro con la inclusión no es de palabra, sino que hace parte de toda la imagen de nosotros en la campaña. Quería también recordarles eso. Adelante, hermano. Querido presidente, querida vicepresidenta, les digo queridos porque ustedes se han ganado el corazón de los colombianos en esta magnífica campaña. No nos cabe la menor duda de que, parafraseándolo a usted, presidente, su gobierno va a ser el gobierno más incluyente en la historia de Colombia. Y no nos cabe la menor duda de que usted va a impulsar la gran transformación cultural que hemos venido esperando durante décadas, generando los cambios de imaginarios respecto a que las personas con discapacidad no somos pobrecitos, sino que somos personas potencialmente productivas y que le aportaremos con su gobierno y con sus políticas y estrategias un aporte fundamental al PIB del país. Entonces hemos pensado en generar un acto simbólico para el día de hoy, y es firmar el Gran Pacto por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras. Entonces voy a leer el texto de forma muy ágil. En el marco de la gran coalición ciudadana y del plan de gobierno del Partido Centro Democrático, y frente a las propuestas programáticas del doctor Iván Duque Márquez para la presidencia de la República de Colombia y de la doctora Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia de la República, deseamos firmar un gran pacto por la inclusión entre la campaña a la presidencia del doctor Duque con la población con discapacidad,
y la sociedad civil organizada que la representa. Dicho pacto es concerniente a vincular en todos los procesos de construcción de política pública, tanto del Partido Centro Democrático y sus bancadas, como del gobierno entrante, los argumentos y preceptos dispuestos en la Convención Internacional de Derechos de la Población en Condición de Discapacidad, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-293, la cual procura eliminar todas las formas de discriminación contra la población con discapacidad y como promulga la propia Convención, reafirmando que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Cabe mencionar que a partir de la sentencia en mención, el Congreso de la República creó la Ley 1346 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Asimismo, creó la Ley Estatutaria número 1618 del 27 de febrero de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Lo anterior en procura de promover el apoyo a la sociedad civil para que acompañe al gobierno en su gestión, tener muy en cuenta a las familias, cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, impulsar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad y sus consejos nacional, departamentales, distritales, locales y municipales en sus instancias políticas, técnicas y operativas, y su plan de acción 2018-2022. Promover que en todos los componentes de los sectores de desarrollo humano se establezca la variable de inclusión de las personas con discapacidad en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2018-2022. Impulsar la formulación, creación e implementación del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2030, fundamental para el pleno desarrollo de derechos y deberes de nuestra población. Hacer transversal todos los aspectos de inclusión a la política de economía creativa Ley Naranja para incentivar en la población con discapacidad nuevos espacios para la generación de ingresos. Bajo estos argumentos, con este documento, el doctor Iván Duque Márquez y la doctora Marta Lucía Ramírez asumen el compromiso de crear y fortalecer las políticas, estrategias, planes y programas de inclusión a nivel nacional, asimismo de promover y dar cumplimiento a la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad promovida por la ONU, además de impulsar toda la normatividad, jurisprudencia y doctrina correspondiente en materia de inclusión, para con ello garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras en Colombia. Firman doctor Iván Duque Márquez, doctora Marta Lucía Ramírez, Comité de Voluntariado, Duque con la Discapacidad, representantes de la sociedad civil. Muchas gracias. Podemos proceder con las firmas. Entonces, perdón, necesitamos la mesa. Esto es histórico para Colombia. Cámara. Señor, quítese, señor. Quítate, que tenemos que no. Ejecutiva.
como el palacio. Venga, Armando. Una vez tenemos todos a firmar, pero deje el pequeño documento. El pequeño, por favor. El pequeño. Bájese la cabeza. Sin ver. Aquí. Actividades, por favor. Se necesita para la firma, señor Cerrato. Chaqueta. Señora. Por favor, Armando. Armando, por favor, perdón, un momento, por favor, un momento. A ver, rogamos el favor de no sentarnos, a la salida todos pueden firmarlo, porque si no terminaríamos con la reunión y no tendríamos el diálogo con nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Por favor, a los sitios, por favor, y ahorita lo volvemos a tomar, ¿vale? Presidente, son tan amables. En orden, por favor, en orden. Por favor, nos sentamos, a la salida todos vamos a poder firmar el documento, pero por favor queremos tener el diálogo con nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Nos volvemos a nuestros puestos, por favor. Nos sentamos, por favor. Bueno, nos sentamos, por favor, si no nos toca recogernos. Por favor. Nos sentamos, son tan amables, porque si no podemos terminar la reunión. Por favor, nos sentamos, por favor. Por favor, Por favor, las personas que no tienen discapacidad, sentarse. por favor, Porque están obstaculizando, pueden hacer caer una persona. por favor, son tan amables. Señores, les pido el favor a los de seguridad que me ayuden a... Por favor, nos sentamos porque vamos a...